¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en Explorer Podcast. Mi querido Alan, ¿cómo estás? Adrián, nuevamente muy contento y una semana más en un episodio de Explore Podcast. En esta ocasión ya teníamos un ratito con invitados y habíamos dejado de lado esto que nos gusta tanto, Adrián, que es sentarnos tú y yo a hablar de algún tema en particular, de alguna situación que escuchamos, que nos comentaron, que vimos en algún momento. Y este episodio es uno de ellos. Vamos a tocar un tema que por ahí no, lo escuchamos de algunas personas y vimos o creemos que es interesante repasarlo, si bien ya en algún momento hemos hablado de este tema ahora sí que muy por encimita, queremos profundizar un poco. Y bueno, en esta ocasión venimos a platicar o a recordar un poco sobre el tema de los 4 pilares esenciales del deporte, que los voy a recordar rápidamente y por supuesto que iremos profundizando a lo largo del capítulo. Que bueno, estos pilares son el pilar físico, pues por supuesto, digo, ninguno es más importante que el otro, entonces pilar físico, pilar técnico, también está el pilar táctico y, por supuesto, el pilar mental. Y también queremos profundizar cuál es la relación entre ellos, porque no, digamos que no podemos solamente darle un peso específico a uno en particular, sino que cada uno tiene su trabajo y su parte importante, Adrián. Sí, de acuerdo. Pues entremos en tema entonces. Los 4 pilares esenciales en el deporte, su interrelación y además el momento en donde alguno u otro puede llegar a cobrar más relevancia. No estamos diciendo que uno sea más importante que el otro, pero sí creo que en ciertos momentos del desarrollo, de la formación de los atletas e incluso de la propia disciplina deportiva, es que ese pilar va cobrando un poco más de relevancia. Y bueno, entrando en el primer tema que tú comentas, Alan, justo en la parte de la interrelación, y voy a volver a nombrar estos 4 pilares: físico, táctico y mental. Tal vez pueda haber más cosas, puede haber algún otro pilar que alguien o algún autor quiera incluir, pero creo que en términos prácticos abarca los 4 aspectos más importantes dentro del deporte. ¿Y por qué decimos que están interrelacionados? Porque muchas veces le atribuimos el éxito o el fracaso pues de los chicos o del atleta porque le falta específicamente alguno de estos 4 pilares. Y bueno, pudiera ser, pero creo que, creo que lo primero que debemos de entender es que los 4 van de la mano y los 4 van juntos. Es como si tuviéramos pues una silla de 4 patas y alguna de las patas está floja o está fallando o alguna está más cortita que la otra. Entonces, pues vamos a tener una silla endeble, una silla que no va a soportar pues la construcción o la formación de lo que vamos a ir haciendo pues más adelante. Entonces, por eso creo que el primer punto a abordar es ese, Alan, es que debemos de entender que en el desarrollo de los atletas de cualquier disciplina tenemos que ir creciendo, construyendo junto, es decir, tiene que ir creciendo la parte física, como la parte técnica, como la parte táctica, como la parte mental. Probablemente hay ciertas etapas en donde, como ya decía previamente, alguna cobra más relevancia que otra, Alan. Correcto, Adrián. Y bueno, ahora sí que a profundizar y recordar un poquito a qué se refiere cada uno de estos pilares, empezando, como lo mencioné al inicio. El primer pilar es el pilar físico, que bueno, es la base en temas de rendimiento. ¿Qué incluye el pilar físico, Adrián? Obviamente temas de fuerza, de resistencia, de velocidad, flexibilidad, coordinación e incluso el tema de descanso, que ese también es muy importante. Por ejemplo, o sea, un tenista puede tener una gran técnica, pero si no tiene esa resistencia que lo puede hacer aguantar todo el partido, entonces puede que empiece a cometer errores o que empiece pues así que a verse mermado en su rendimiento en cancha. Sí, exacto. Y ahí, bueno, ya platicaste entonces del tema físico y ya platicaste de una relación que tiene con el otro pilar, ¿verdad? Que fue la parte técnica en este caso. Y justo creo que aquí vale la pena tal vez mencionar o citar un ejemplo que pasó hace algunos años, o bueno, me tocó en un partido de uno de mis hijos.
mi hijo pierde el primer set y, y el siguiente set lo termina ganando y el tercer set lo termina ganando y lo termina ganando con una buena diferencia. Platicando con uno de los papás, para no decir nombres, alguien a quien respeto y admiro muchísimo, pero creo que vale la pena el aprendizaje. Yo le decía, es que creo que, porque se le atribuía al tema mental, es que cómo tiran el partido, ¿no? Y creo que esto es muy común, o sea, es muy común decir, pues, ¿qué pasó si el primer set lo ganaste y después tiraste el partido, ¿no? Le está fallando la parte mental. Puede ser que sea la parte mental, claro que sí. Pero también puede ser algún otro pilar. Yo específicamente en este ejemplo detecté la parte física. Detecté que lo que estaba fallando ahí era la parte física, era que el otro niño se había cansado. Y entonces, pues bueno, vienen consecuencias ante este cansancio, precisamente por esa interrelación. Estás cansado, bueno, pues también hay fatiga mental. Sí. Y entonces empiezas a hacer corajes. ¿Por qué? Porque empiezas a fallar. Entonces, físicamente ya no llegas, por ejemplo, el tenis es muy demandante la técnica. Si no llegas y te plantas bien a la pelota y le pegas correctamente, la pelota te va a salir chueca, te va a salir por otro lado. Entonces, necesitas, pero primero estar bien físicamente, pararte bien y ya después hacer toda la cuestión técnica para que tengas éxito en tu golpeo de pelota. Pero a lo que voy con esto, Alan, es que no se lo podemos atribuir todo solamente a uno solo o a un solo de los exclusivamente a un pilar. Es decir, todo está relacionado. Yo en lo personal detecté que ahí pues la falla era tal vez en un mayor porcentaje en la parte física, Alan. Correcto, Adrián. Y la verdad es que ahorita que hablamos de la interrelación, cada uno, y vamos a ir dando ahorita algunos ejemplos, cada uno tiene una relación inmensamente directa con cualquiera de los otros cuatro. Como siempre lo hemos dicho, este tema es como si fuera una mesa de cuatro patas y que si una está fallando, pues las otras tres se van a ver un poquito mermadas. Entonces, aquí, como bien mencionabas, Adrián, la importancia de no atribuirle solamente a uno de ellos, sino que empezar a trabajar y siempre ponerle atención a los cuatro, porque a lo mejor en algún punto alguien puede decir, no, yo en temas físicos estoy perfecto, tengo excelente condición, sí, pero síguela entrenando o síguela practicando porque si no en algún momento la vas a descuidar por enfocarte en las demás. Así en lo mental puedes tener un muy buen trabajo mental, una fortaleza mental, pero si a lo mejor en lo físico no estás tan bien, pues incluso te puede jugar en contra, ¿no? O sea, el que aunque tengas un buen trabajo mental, pero si lo físico te está mermando, pues la mente a veces puede jugar en contra, Adrián. Y bueno, ahora quiero que vayamos y recordemos el segundo pilar de estos cuatro que consideramos importantes, que es el pilar técnico. ¿A qué se refiere con el pilar técnico? Se puede definir como la habilidad. En este caso, ¿qué incluye? Pues técnicas ya sea de golpeo, de tiro, de saque, una muy buena mecánica de cada movimiento, y eficiencia del mismo movimiento, además como hacerlo ya en automático, le llaman aquí la automatización del gesto. Entonces, este es el pilar técnico y, por ejemplo, regresando al tema del tenis, por ejemplo, dos jugadores pueden tener la misma fuerza en tema físico, pero si uno tiene mejor técnica, puede tener mayor precisión y obtendrá, por supuesto, menor desgaste físico. Es trabajarlo con inteligencia. Wow, qué buen comentario este último que haces, Alan. A mí me encantó porque sí, de repente dices, híjole, es que enfrente estaba uno que las ponía donde quería y se ve que no le cuesta trabajo y a lo mejor el otro está corriendo de un lado para otro con un estilo tal vez mucho más defensivo, pero pues al final, aunque tenga muy buen físico, muy buena Ajá. condición física, pues si no tiene esa técnica, pues incluso puedes llegar a perder un partido contra alguien que sí tenga esa técnica, ¿verdad? Que sí tenga ese recurso, junto con los otros 4. Y que la técnica, bueno, como habíamos comentado, creo que toma mayor importancia o mayor relevancia también en ciertos momentos. Y ya que entramos en este tema de la técnica, creo que específicamente en los deportes individuales, eh, y creo que también en los de conjunto, la técnica es pues, creo yo, uno de los pilares que se aborda en la iniciación en el deporte, ¿verdad? Yo sé que cada deporte tendrá
su propio comienzo, alguna edad ideal. Siento que la mayoría de los deportes o en la mayoría de los deportes se comienza tal vez a los 4 o 5 años a jugar, a divertirse. eh, en el caso del fútbol, pues a patear el balón, a los niños que vemos como hormiguitas correteando una pelota. En el tenis, pues será el mini tenis, a empezar a pasar la pelota, a divertirse, a tener ese contacto con la pelota y aprender la técnica, aprender a tomar bien la raqueta, empezar a hacer gestos, movimientos correctos. Y creo que en todos los deportes la técnica en específico toma mucha más relevancia en los primeros años de vida, Alan. Exacto, Adrián, es uno de esos, como he mencionado, uno no es más importante que el otro, pero a veces sí se tiene que empezar a trabajar con alguno de ellos para poder darle el tiempo necesario, porque algunos pueden trabajarse o pueden llevar menos tiempo que otros en trabajarlos y en perfeccionarlos. Entonces, como bien mencionas, pues ahora sí que mientras más pronto comiences a trabajar alguno de ellos, yo creo que será mucho mejor, Adrián. Y ahora, buscando y encontrando nuevamente una interrelación, nos vamos ahora al tercer pilar, que es el pilar táctico, que también se puede conocer o lo puede presentar como la inteligencia deportiva, que si lo queremos definir es la capacidad de leer el juego y saber tomar decisiones. Esto que incluye, obviamente, lectura del rival, un buen posicionamiento en cancha, una estrategia y la adaptación en tiempo real, la adaptación pues, a lo que está pasando en cancha, porque tú puedes tener una expectativa previa al partido de, pues me va a jugar así o yo voy a jugar así, pero estando en cancha te cambia un poquito la movida, entonces tienes que saber adaptarte en ese momento. Y tomando nuevamente un ejemplo, por ejemplo, en esta interrelación, si un jugador físicamente o sea, destaca y sabe cuándo acelerar, cuándo pausar y cómo explotar los espacios, algunos, por ejemplo, en el caso de, llegando a un ejemplo de futbolista, muchos grandes futbolistas no eran tan rápidos, pero sí eran mucho más inteligentes y eso los hacía destacar. Sí, la táctica que a mí en lo personal es un tema que me encanta, ¿no? Es la estrategia. Y bueno, quiero regresarme un poquito porque hablamos del tema físico, tal vez no hablamos del momento donde cobre más relevancia el tema físico. Creo que el tema físico es de cierta manera como algo básico, que se ve en todas las etapas y creo que también ya en la etapa profesional, si tomamos que, a ver, que el atleta pueda desarrollarse pensando que llegue a una etapa profesional o a una etapa a lo mejor de college, en el caso de los tenistas, creo que el tema físico termina cobrando una relevancia mayor, ¿verdad? En esas etapas. Pero creo que en todas, desde la formación, desde los 4 o 5 años, pues vas adquiriendo esa condición física, o sea, es una base que vas a tener que llevar durante todo tu proceso. Muy bien, regreso ahora sí a la parte táctica, que a mí en lo personal me encanta el tema de la táctica, el tema de la estrategia. ¿Y en qué momento cobrará más relevancia la parte táctica? Yo creo que lo primero es que pues el atleta primero debe de entender y aprender cuestiones técnicas, ¿verdad? Tiene que aprender cómo patear un balón, tiene que aprender cómo parar un balón, hablando del fútbol, tiene que aprender cómo perfilarse, tiene que aprender cómo correr, o sea, todo este tema de técnica irá primero, creo yo, y ya una vez teniendo bien la parte técnica, creo que de ahí ya seguiría entonces sí este tercer pilar, que sería la parte táctica. Creo que debe de entender el juego, debe de entender las reglas primero de cada uno de los deportes y entonces sí ya mejorar la parte estratégica. No creo que podamos iniciar con una parte estratégica primero antes de aprender la parte técnica. Yo creo que sí es muy importante primero aprender la técnica y después la estrategia. Ahora, entiendo que se puede hacer en cualquier momento y habrá personas que lo puedan hacer en cualquier momento, incluso aquellos que comienzan tarde en el deporte, aquellas personas que pues tal vez no tuvieron la oportunidad de iniciar en el deporte a edades tempranas, bueno, pues tendrán que irlo aprendiendo tal vez a la par y tendrán que ponerse
pues ahora sí que al corriente de los demás. ¿Cómo? Bueno, pues aprendiendo ambas cosas al mismo tiempo. Y creo que sí es muy notorio, sobre todo en los deportes de precisión, en los deportes individuales, es muy notorio cuando ves a un niño que empezó a una edad temprana y cuando ves a un niño que no empezó a una edad temprana. Se nota en su técnica principalmente, ¿verdad? ¿Cómo tendrá que tal vez sustituir? Bueno, pues tendrá que sustituirlo pues con el tema físico, compensarlo de cierta manera, más que sustituirlo, sino compensarlo tal vez, o sea, esas patas se tendrán que compensar con la parte física, con la parte táctica también, en caso de que no tengan la técnica necesaria. Pero bueno, no digo que no se pueda hacer y no digo que no puedan llegar a desarrollar un potencial muy alto. Vemos casos, ejemplos de pues futbolistas que tal vez no tengan la técnica más depurada y han hecho carreras excepcionales, igual golfistas, igual a lo mejor es más complejo porque son deportes más precisos, pero no significa que no lo puedan hacer. Este es el caso de Medvedev, ¿no? Que tal vez tenga una técnica no tan bonita, no tan vistosa, no tan depurada, y sin embargo, pues es un tenista que tiene mucho éxito, Alan. Así es, Adrián. La idea, como siempre lo hemos comentado, es mantener un equilibrio entre las cuatro, las cuatro patas de la mesa, que como decía anteriormente, se pueden ir trabajando a la par. Y algo importante o que sepan es que es un trabajo indefinido. O sea, nunca vas a llegar al punto de decir, ah, ya topé con mi pilar físico. O sea, no, o sea, ese se trabaja constantemente. Igual el mental y los otros dos, por supuesto que se tienen que trabajar porque realmente mientras estés en el deporte, tienes que actualizarte, tienes que aprender más, tienes que enfrentarte a muchísimas personas, muchísimos jugadores y jugadoras para poder aprender de ellos y saber cómo mejorar cada uno de estos cuatro pilares, Adrián. Y regresando a los títulos de los pilares, vamos al cuarto, que es el último, pero no por eso menos importante, que es el pilar mental o emocional, que, bueno, esto se puede ver o se refleja como la fortaleza interna. ¿Qué esto que puede o que incluye este tema de la fortaleza? Pues la gestión de la presión, la resiliencia, confianza, enfoque, la regulación emocional. Esto es muy importante y hablando en el tenis, Adrián, el tema de la regulación es clave en los partidos, digo, en todos los deportes, pero nosotros que estamos involucrados un poquito más en el tenis, es importantísimo la regulación porque de eso puede depender el destino de un partido, de un punto, de una jugada, si sabes regularte bien emocionalmente. Y bueno, vamos a nuevamente ejemplificarlo. Puede haber dos atletas con un mismo nivel físico y técnico. Están, por ejemplo, en una final cerrada, pero uno se empieza a paralizar por miedo, empieza a no tener esa regulación mental y pues el otro encuentra ese espacio, ese huequito, confía y ejecuta y termina por ganar el punto, termina a ganar el partido, pero principalmente gana el que pudo controlar su mente. Sí, sobre todo en estos deportes, Alan, que un punto puede hacer la gran diferencia, ¿verdad? En otras disciplinas donde, vamos a decir, el fútbol, soccer, repartes responsabilidades. Ahí creo que si bien la parte mental es muy importante, en lo personal, bueno, yo como coach mental he trabajado también con futbolistas y esta parte que tú comentas de la regulación mental es súper importante. Pero hablando de temas deportivos o deportes, más bien dicho, individuales, creo yo que el deporte de la canalización de las emociones termina siendo súper relevante y súper relevante ya en edades también más avanzadas. Creo yo que los primeros años, y voy a tratar de enfocarme específicamente en el tenis, papás que me han consultado para darles coaching mental a sus hijos, niños de 8 años o menos, yo les digo, no, es que no me mandes a un niño de 8 años o menos. Es más, ni le comentes que existe una parte mental. Déjalo tranquilo, déjalo libre, déjalo en paz y no lo satures con este tipo de cosas. Ya más adelante, tal vez, pues a partir de los 10 años, ¿verdad? Y ya se me hace también que puede estar chico. Creo que una buena edad de empezar a tocar temas mentales pudiera ser los 11, los 12 años, dependiendo obviamente también de la persona, de su madurez y de cómo va afrontando cada uno de estos retos. Em, Antes creo que no es lo óptimo
¿verdad? En estos temas mentales. Y bueno, hablando específicamente del tenis, como bien decías, Alan, creo que pues al final un partido puede definirse por saber cómo administrar, un partido de tenis al menos puede definirse por saber cómo administrar tus emociones. Y ya lo veíamos en uno de los videos que subió Roger Federer, donde explicaba el porcentaje de puntos que ganó durante toda su carrera, y él decía que es el 54%. 54%, es decir, el 46% restante de los puntos los perdió. Fueron ya sea errores o fueron winners del adversario. O sea, 46% de los puntos los perdió, 4% los ganó. Hay una diferencia mínima, o sea, son muy pocos. Y esos puntos seguramente los ganó por esa gran fortaleza mental. Y ese 54% le dio, pues, para ser uno de los mejores tenistas de la historia. Esa pequeña diferencia mental cobra entonces, desde mi punto de vista, mucha más relevancia en etapas más avanzadas, por no decir etapas profesionales o etapas, digamos, de alta competencia. Así es, Adrián, y mencionas una pequeña diferencia, pero la verdad es que se convierte en una gran diferencia al momento de estar en un partido, porque la verdad es que, aunque parezca mínimo, eso mínimo es lo que va a marcar el destino del partido, lo que puede hacer que te vaya bien o no te vaya bien, ahora sí que no, nunca dejarlo de lado o porque creer que es una mínima posibilidad, siempre mientras va a poder existir un riesgo al momento de trabajar los 4 pilares, Adrián. Y ahora, ya terminamos ahora sí que de repasar estos 4 pilares. Ahora quiero entrar un poquito a dar unos ejemplos de cómo se interrelacionan, Adrián. Ahorita dimos algunos un poquito puntuales, pero quiero tocar algunos donde toquemos los 4 pilares. El primer ejemplo que quiero dar es que el pilar físico, más bien lo físico, afecta a lo mental. Por ejemplo, cuando un atleta está bien preparado físicamente, va a tener más confianza, va a reducir su ansiedad y va a tolerar mejor la presión. Esto cuando está bien preparado. Cuando no está bien preparado físicamente, se puede sentir inseguro, se anticipa el cansancio y pierde la concentración, hablando de esta interrelación. Entonces, la preparación física, esto es algo muy, muy importante y que se me hizo muy interesante, que la preparación física es un regulador de lo emocional, Adrián. Qué increíble esto que acabas de decir, Alan, o sea, como regulador de lo emocional y no al revés, no lo mental como regulador de lo físico. Digo, creo que también se puede manejar de las dos maneras. Definitivamente creo que, y te digo, lo he visto yo en el trayecto acompañando a mis hijos, que esta relación de la que tú hablas actualmente, físico con mental, creo que podemos encontrar muchísimos ejemplos. Y yo destaco, ya tú lo has dicho, yo destaco el tema de la confianza. Cuando un niño va mejor preparado físicamente, cuando está más fuerte, e incluso, aunque no lo hayamos mencionado, bueno, dentro de la parte física también está la nutrición, está lo que comes. Habías comentado también el tema del sueño. Me ha tocado casos de niños que pierden partidos porque no durmieron bien. Y entonces saben que no durmieron bien, disminuye esa confianza y llegan al partido desconfiados y dicen, es que estoy cansado, es que no dormí bien. Y entonces eso le siguen dando vueltas en la mente, en la cabeza, y terminan por quebrarse a la hora del partido, ¿no? Entonces, esta relación entre lo físico y lo mental me parece fundamental. Yo como coach mental y desde esa parte, desde esa óptica, también quiero compartir esta relación que como coach tenemos en la parte física. Aunque el coach mental no es un preparador físico como tal, nosotros como coaches mentales no le vamos a poner una rutina de entrenamiento a los atletas, pero sí podemos influir, aumentar incluso la capacidad física. ¿En qué sentido? O voy a dar un ejemplo. Si un ciclista va subiendo una pendiente muy pesada, donde el ácido láctico empiece a hacer estragos en el propio atleta, de que el atleta puede enfocarse en dos cosas, en un enfoque interno o en un enfoque externo. Si se enfoca en sus piernas, seguramente no va a llegar a la cima.
porque va a estar pensando constantemente que está cansado, que está fatigado, que están las piernas a punto de explotarle por esta demanda de fuerza que requiere hacer, ¿no? Sin embargo, si ahí está preparado mentalmente, el ciclista puede enfocarse tal vez en una cuestión externa. Puede estar viendo el paisaje, voltear a ver el paisaje y tratar de perder su mente en otro lado, sin enfocarse en lo que está sucediendo físicamente en sus piernas. En resumen, el coach mental puede ayudar con este tipo de herramientas, de técnicas, de estrategias para poder cambiar el foco atencional y en ese sentido poder pues influir también en la parte física desde el lado mental, Alan. Así es, Adrián. La verdad es que siempre encontrar esta interrelación es vital para poder entender la importancia de cada uno de los pilares. Ahora quiero irme con un tercer ejemplo, que es que lo táctico depende de lo físico y de lo mental. Por ejemplo, ahí les va. Si el jugador está cansado, piensa más lento y puede decidir peor. Pero, ¿y si estás emocionalmente alterado? Vas a tomar decisiones impulsivas. Entonces, la inteligencia técnica necesita oxígeno, que es el tema físico, y calma, que es el apartado mental. Qué buen punto, Alan. Me encanta que hayas tocado este punto porque voy a hablar de mi experiencia, esta experiencia que he tenido con mis alumnos. Y una herramienta bien importante es, que yo les digo siempre es la canasta básica y eh, es esa herramienta que yo les digo que si algo se les olvida de todo lo que hemos platicado en coaching mental, lo único que no se les puede olvidar es el tema de la respiración. Y ya tenemos por ahí pues mucha información también, otro episodio respecto de la respiración. La respiración es, desde mi punto de vista, la herramienta más importante. ¿Por qué? Porque te va a ayudar tanto en el plano mental como en el plano físico. Tú lo acabas de decir, Alan. Alguien que sepa respirar, bueno, pues ¿qué va a provocar? Va a provocar que entrará mayor oxígeno en su cuerpo. Ese oxígeno que va a pasar por la sangre hasta nuestro cerebro va a permitir justamente que nuestro cerebro pues piense mejor y al pensar mejor tomará mejores decisiones. Entonces ahí viene un ejemplo clarísimo de cómo esta parte mental puede ayudar en la toma de decisiones, en este caso, pues en la parte táctica y en lo físico, pues para la recuperación, tanto, pues sobre todo a la parte aeróbica, ¿no? Si lo queremos ver así. Así es, Adrián. Y ahora quiero irme al tercer y último ejemplo, que donde digamos que la relación es entre lo técnico y lo físico. Aquí lo que nos menciona es que la técnica protege a lo físico. Por ejemplo, una mala técnica va a generar lesiones o puede generar lesiones, aumenta el desgaste energético, que también es muy importante, y reduce aquí lo llaman longevidad deportiva. Entonces, o si queremos resumir estos tres en una sola frase, un mal patrón de carrera puede provocar una sobrecarga crónica relacionando este tema de lo técnico con lo físico. Entonces, para poder evitar, por ejemplo, una lesión, pues puedes mejorar tu técnica, porque de esa forma estás, como dice el tercer punto, estás haciendo la reducción de la longevidad deportiva y por ende mejorando tu condición física. Qué importante aprender desde las bases, de cómo saber caminar bien, desde cómo saber correr bien, cómo hacer esos movimientos. ¿Por qué? Porque te puede afectar esa técnica de correr, te puede afectar en lo físico, Así en es. diferentes disciplinas. O sea, en el tenis es muy común el codo de Ajá. tenista, ¿no? O el manguito famoso, ¿no? De acá en el hombro. O sea, ¿por qué? Por una mala técnica, estar pegando mal. Si estás haciendo correctamente tu técnica, realmente no te va a pasar nada. Y como tú dices, como bien lo comentas, puedes prolongar aún más este desarrollo. Vemos ejemplos muy claros en deportistas que trabajan sus cuatro pilares de manera excepcional, la parte mental, la parte física, técnica, táctica, y por eso tiene esta longevidad. Desde la parte de coaching mental, me gustaría comentar que como lo trabajamos desde la parte de coach, podemos incluso ayudar a muchos niños y atletas a que aprendan la técnica. ¿Y qué herramientas utilizamos ahí?
utilizamos herramientas de visualización. Una herramienta de visualización. Ejemplo, cuando a un niño no le sale un movimiento, por ejemplo, un saque. Hay un saque que llaman el saque con kick, que es un saque, digamos, un poquito más avanzado de lo que normalmente haces, que bueno, tienes que hacer un movimiento muy específico y a veces no le sale a los niños o no es tan simple, no es tan fácil. Bueno, ¿qué pueden hacer? Imaginarlo o visualizarlo, hacer ese recorrido mental de cómo tienen que colocarse, hacer como una cámara 360 a ellos mismos, de ver cómo están parados, dónde está la pelota, dónde está la cabeza, dónde está la raqueta, dónde están las manos, cómo están colocados sus pies, etcétera. Y entonces, dónde están haciendo el punto de contacto. Pueden visualizarlo, incluso lo pueden practicar antes de que pues, lo hagan de manera física. Y esta parte mental te ayudará también en la técnica a poder mejorarla. Hay estudios de la Universidad de Chicago que han demostrado, pues hicieron 3 grupos, creo que esto ya lo he mencionado en otros episodios, Alan, dividieron 3 grupos de personas, aleatoriamente, ¿verdad? Los pusieron a hacer tiros libres, tomaron estadísticas de cuántos tiros libres acertaba cada grupo y después le dijeron al grupo A, ¿sabes qué? Pues tú vas a entrenar durante cierto tiempo, no recuerdo Sí. cuánto tiempo los pusieron a entrenar. Al grupo B le dijeron, tú no vas a hacer nada. Y al grupo C los pusieron a visualizar, a imaginarse este entrenamiento. El resultado fue que el grupo A mejoró en un 24% sus tiros libres. El grupo B se mantuvo exactamente igual. Pero lo sorprendente fue el grupo C. Cuando llegaron a ese grupo C, mejoraron un 23%. Es decir, casi el mismo porcentaje que el grupo A, simplemente con haberlo imaginado. Ahora, ¿qué pasará si haces las dos cosas, Alan? Digo, no sé si se sumen esos 2 porcentajes, Ajá. pero sí creo que te va a ayudar a desarrollar esa parte técnica. Por supuesto, y ahí es donde se puede notar en este grandísimo ejemplo que das, Adrián, que pues lo mental va relacionado en este caso con lo técnico, o sea, en el tema de la visualización de los tiros libres, y pues obviamente con lo físico y con los demás pilares, pero realmente es un gran ejemplo para que sepan o para recordar más bien, porque ya lo saben, el tema de que pueden o que es necesario fortalecer los 4 pilares, Adrián. Y bueno, esperamos que les hayan servido esto, pues esta recapitulación, porque constantemente nos gusta mucho hablar de estos pilares, Adrián. Por ahí hemos tenido hoy varios episodios donde tocamos de alguna u otra forma estos temas. Y la verdad es que esperemos que les haya gustado esta interrelación para que lo mantengan en mente y que cada que vayan a algún entrenamiento o un partido, a cualquier contexto deportivo, siempre lo tengan en mente, Adrián. Claro, Alan, pues excelente. Gracias nuevamente, Alan. Y quiero nada más cerrar, aprovechar para pues decirle a nuestra comunidad, sobre todo a los papás de los atletas, y aquí voy a hablar de el rol que debemos de hacer los papás o que debemos de tener o de asumir los papás en este rol, pues es de acompañamiento. Y esto lo quiero hacer este hincapié porque aunque estemos hablando de los 4 pilares, creo que es muy importante la influencia de los papás, porque los papás pueden influir tanto positiva como negativamente, pueden llegar a afectar en alguno de los pilares, sobre todo en el tema mental. Recordarles que en los primeros años de vida la motivación es aprendida de los papás, principalmente, quienes son los que más autoridad tienen en el atleta, en el niño, en este caso. Así que bueno, mi mensaje para cerrar es aprendan a guiar con mucho amor, con mucha paciencia y asumir el rol de papás. No somos un entrenador más, nuestros niños no necesitan un coach extra, necesitan a alguien con quien apoyarse, alguien con quien sentirse seguros, alguien con quien sentirse identificados, con quien poder platicar sus emociones y bueno, pues hay que pues ayudarlos a valorar a los chicos, sobre todo Alan, por quienes son, no por los resultados que obtengan. Muchas gracias, Alan. Gracias a ti, Adrián, y ese es un gran comentario porque antes de ser tenistas, futbolistas, basquetbolistas, pues son niños, son jóvenes que pues están aprendiendo y qué mejor forma que aprender a través del deporte.
Nuevamente, gracias Adrián, gracias a las personas que estuvieron aquí escuchándonos en este episodio. Esperamos que les haya servido esta información que la verdad a nosotros nos apasiona y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.